A medida que las tropas franquistas avanzaron en la ocupación del país entre 1936 y 1939, miles de combatientes republicanos huyeron a las montañas, escapando de las represalias y venganzas. Esas primeras partidas armadas aumentaron al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando grupos de exiliados que habían combatido y derrotado al nazismo en Francia regresaron para continuar la lucha a este lado de los Pirineos. Así es como se formó el Maquis, nombre que se dio a la heterogénea guerrilla que en distintas regiones mantuvo viva la llama de la resistencia contra la dictadura hasta su definitiva derrota a comienzos de los años 50. Hoy en el espacio de Eusko Ikaskuntza hablamos de la historia de tintes trágicos y heroicos del Maquis, una historia a la que nuestro invitado de hoy ha dedicado muchísimo trabajo y que ha estudiado en profundidad. Un movimiento pionero en la defensa de unas libertades violentamente arrebatadas y que no se recuperarían sino hasta muchos años después de su desaparición. Hoy con Juan Aguirre. Hola Gabón, Juan. Gabón, Eva. Presentamos la historia del Maquis. La historia del Maquis a través de un libro de reciente aparición que se titula así, Historia del Maquis, cuyo autor es nuestro invitado de hoy, Julián Chávez Palacios, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y doctor honoris causa por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua desde 2014. El profesor Chávez está considerado uno de los principales expertos en guerra civil y primer franquismo, así como en historia de la provincia de Cáceres. Sus investigaciones se han plasmado en una treintena de libros, medio centenar de capítulos en obras colectivas y otros tantos artículos científicos en revistas especializadas. Y este libro del que vamos a hablar, Historia del Maquis, hace repaso a las organizaciones de resistencia, que has presentado muy bien, Eva, las organizaciones de resistencia armada de los años 40 y 50, dispersas por toda la península y centrándose mucho en sus actores, en el lado humano y cotidiano al que nos acerca este libro a través de fuentes primarias, muchas de ellas hasta ahora inéditas, como diarios, entrevistas o cartas. Así que saludamos. Buenas noches, profesor Chávez. Hola, muy buenas noches. Hola, Julián. Si nos preguntamos, por empezar, por los antecedentes del Maquis, si nos preguntamos por ello, quizás nos venga a la memoria las partidas de guerrilleros contra los franceses a comienzos del siglo XIX, en las guerras napoleónicas, un precedente que yo no sé, corríjame usted, tal vez estuviera ya en el imaginario del gobierno de la República cuando al iniciarse la guerra civil formó comandos guerrilleros, una cosa bastante insólita, comandos guerrilleros para luchar junto al ejército regular. Bueno, en cualquier caso, ¿cuáles fueron los orígenes de este Maquis antifranquista? Sobre todo, el Maquis representó pues una forma de oponerse a la dictadura. Y claro, que tuvo orígenes muy concretos, y lo acabas de decir, Juan. Concretamente, el ejército republicano, el ejército popular, organizó unidades de guerrilleros que se infiltraban en zona franquista con el fin de desestabilizarla. Pues bien, las órdenes e instrucciones por las que se rigieron esas unidades sirvieron de apoyo especialmente al Partido Comunista, que fue el principal organizador de la guerrilla, para articular lo que sería este incipiente movimiento de oposición armada al franquismo, que no se inició en determinadas regiones en 1939, sino que ya en 1936-37, a medida que fueron ocupando distintas provincias, distintas zonas, pues determinados republicanos que no pudieron pasarse a la otra zona, pues comenzaron a refugiarse en el monte, en lo que se conoció como los primeros huidos, que tuvo sucesión de continuidad tras la derrota republicana en abril de 1939. El régimen franquista, sin embargo, no les dio un carácter, por así decirlo, político, no les consideraba combatientes republicanos, sino simples delincuentes, y de hecho en prensa se silenciaban sus acciones. ¿Qué características tuvo esa primera fase de la guerrilla protagonizada por los primeros huidos? Sí, el régimen nunca lo reconoció. Nunca. Bandidos, bandoleros, gente de mal vivir, de mala ralea, como se recoge al Quijote, en referencia a personas que no tienen un funcionamiento ordenado, y desde un primer momento los descalificó
nunca hubo un reconocimiento. Y sin embargo, las consecuencias están ahí. Más de 200 guardias civiles murieron, concretamente 257 murieron a consecuencia de las acciones del maquis. También, por supuesto, murieron 2 millares de maquis, pero que hubo consecuencias, hubo un movimiento de oposición armada, hubo, desde luego, preocupación oficial por parte del régimen. En concreto, en el libro pues se vierten algunos documentos en los cuales se muestra cómo el franquismo estaba, pues, digamos, inquieto, preocupado por las acciones del maquis y, sobre todo, por la trascendencia que pudieran tener en un plano internacional. Cuidado que estamos hablando de 1945, 1946, una coyuntura que evidentemente no fue ni mucho menos favorable a la dictadura franquista. Uh-huh. Bueno, las cosas para la dictadura cambiaron algo a partir de que al final, bueno, relativamente el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en principio, bueno, alentó la esperanza de que los aliados inicialmente iban a derribar la dictadura franquista, puesto que había sido cómplice del nazismo y el fascismo, ¿no? Las cosas posteriormente ya dieron un giro. Pero con ese ánimo, el año 44, el Partido Comunista de España organizó desde el exilio francés una invasión guerrillera, Operación Reconquista, por los Pirineos, que, bueno, de hecho se saldó como con un estrepitoso fracaso. ¿Por qué razones, profesor Chávez? Efectivamente, es que, claro, la coyuntura era propicia, ¿no? ¿Propicia para qué? Pues para volver todas las miradas a España. No olvidemos que el caudillo, pues, avaló, apoyó, dio soporte territorial y técnico e incluso envió la División Azul. Es decir, ¿a favor de quién? De alemanes e italianos. Esto no es nada nuevo, en el libro se incide mucho en ello y, claro, ante ese apoyo internacional a las tropas del eje que fueron las derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, pues todas las miradas se volvían hacia España. ¿Y qué hacemos con el régimen de Franco, que se ha volcado con las fuerzas derrotadas, ¿no? Y en ese sentido, pues en Francia, que digamos estaba el núcleo central de guerrilleros españoles que participaron en la resistencia contra los alemanes, la ocupación de Francia por los alemanes, pues una vez, allá en el verano de 1944, pues liberado París, pues todas las miradas se volvieron a España. El Partido Comunista trató de acaparar pues ese movimiento de resistencia en Francia y muchos de sus militantes fueron encuadrados en unidades que pretendieron nada más y nada menos que hacer una incursión en España por el Pirineo que pudiera desestabilizar el régimen y, a ser posible, pues tratar de provocar en la sociedad española pues un movimiento de oposición y de rebelión al orden establecido. Esa era la quimera en que se basaban fundamentalmente. Y con ese fin, en octubre de 1944, hicieron una incursión fundamentalmente por el Valle de Arán, pero también por zonas de Navarra y también por otras más orientales, en las cuales, pues, en un primer momento, llevados sobre todo por la euforia, pues entendieron que podían ser una oposición importante y doblegar a las fuerzas franquistas. Sin embargo, estas fueron alertadas de ese movimiento de fuerzas en la zona francesa, e incluso en el libro se deja entrever que fue el gobierno francés quien avisó al régimen franquista de las pretensiones de estas unidades, y claro, el fracaso fue estrepitoso porque los controlaron nada más pasar los Pirineos, y ello acabó, pues, como digo, en un fracaso, pero no lo entendamos así. Es decir, efectivamente fueron derrotados, pero sin embargo se sacó una conclusión muy clara, y es que no se podía enfrentar al ejército franquista con unidades abiertas, ni mucho menos. Había que llevar a cabo pues esto mismo lo que derivó el maquis, en hacer incursiones de esos guerrilleros que participaron en la resistencia, incursiones de 4 o 5, es decir, de unidades pequeñas que se irían repartiendo por toda la geografía española. Y eso fue lo que sucedió a partir de noviembre, diciembre de 1944, porque fueron penetrando en España, fueron reforzando todo lo que eran
las unidades guerrilleras repartidas por toda su geografía, y que duda cabe que a partir de ahí sí que tomó carta de naturaleza el movimiento maquis. Y en este periodo de mayor actividad, ¿en qué regiones principalmente actuó el maquis? Y si se puede calcular cuántas personas llegaron a estar movilizadas. Sí, los números también se aportan en el libro. Se indica pues que la movilización fue importante. Más o menos una estimación sitúa en unos parámetros en torno a 5.000, 5.000 guerrilleros desde 1939 hasta 1950-51, que quedaron después, pero prácticamente es el canto del cisne, ¿no? Y se repartían pues por toda la geografía, sobre todo donde había estribaciones montañosas significativas, desde Andalucía, pasando por Levante, Aragón, por supuesto Extremadura y el norte, concretamente Galicia, Asturias, Cantabria y por supuesto también vuestra tierra, el País Vasco y Navarra. Pero usted le dedica a este tema además un epígrafe al País Vasco y Navarra, profesor Chávez, sí, y ahí sí. dice que viene a decir que pese a que las condiciones en principio de la orografía podían ser favorables a la aparición y desarrollo de un maquis, no sucedió, no llegó a cuajar por distintos motivos, el caso del País Vasco y de Navarra. Explíquenoslo un poco. Pues ahí he seguido la dirección, sobre todo en el libro se utilizan mucho los testimonios pues de un participante en esa resistencia en Francia contra los alemanes, Vittorio Acuña Ferrero, conocido como Julio Oria, que intentó crear la agrupación guerrillera de Euskadi. Y él era el designado, era un comunista y era la persona encargada de dirigirla. Esto sucedía en diciembre de 1944, es decir, en la fecha a que hacía yo referencia anteriormente. Pero claro, pronto se encontraron con una disyuntiva que marcaba, digamos, estos territorios del País Vasco y Navarra. La primera, que en el exilio, el gobierno en el exilio vasco, pues es notablemente conocido que había un protagonismo claro del PNV, ¿no? Y el PNV, pues se mostraba reacio a aceptar la violencia para luchar contra el régimen. Esto ya era, digamos, una primera cuestión que hay que llevar en cuenta. Pero claro, no solamente se puede quedar en eso, puesto que por iniciativa comunista se pretendió potenciar, pero siempre con una cortapisa muy clara. Y es que ahí se debía tener muy claro que tanto la zona fronteriza del País Vasco, Hondarribia y toda la parte de Irún y demás, como también la de Navarra, eran lugares de paso de esos maquis que se iban infiltrando desde Francia a España. Y si ello iba acompañado en estos territorios por una actividad del maquis contra intereses franquistas, podía conllevar de que el control de esas zonas de paso fuera mucho más estricto. Y claro, si eso se producía, lógicamente la infiltración de guerrilleros quedaba paralizada. En definitiva, variables que condicionaron pues que la actividad de la guerrilla, precisamente en una zona donde había ya un incipiente proletariado, que también había una concienciación clara de que había que luchar contra el régimen, como se constató después con las huelgas que se produjeron en Bilbao y demás, ¿no? Pero que precisamente en ese momento, y por intereses sobre todo del principal valedor de lo que fue la organización de la guerrilla, que fue el Partido Comunista, pues se recomendó de que esa presencia fuera más bien leve en relación a otras zonas, como por ejemplo la misma Cantabria o Asturias. Uh-huh. Comúnmente asociamos el maquis con las montañas, con las zonas rurales, con esa imagen tan gráfica de echarse al monte, ¿no? Aunque lo cierto es que también hubo guerrillas urbanas en Madrid y en Barcelona. ¿Cómo actuaban? Exactamente, es otra, creo yo, lo digo modestamente, de las aportaciones del libro, ¿no? La excepción de Madrid, es decir, el protagonismo de la guerrilla urbana que se registró allá por 1944, 45 y 46, con algunos maquis como José Vitini, Cristino García Granda, o el mismo aglutinador de todo lo que fue la agrupación de Madrid, que fue Agustín Zoroa. Se entendió que
sobre todo llevados, como decía anteriormente, por esa aureola, ¿no?, del éxito, porque realmente los republicanos participaron activamente en la resistencia francesa contra los alemanes y entendían que también podían llevar ese mismo ánimo a España. Y de hecho, pues si bien por toda la geografía, como he dicho anteriormente, había repartidas agrupaciones guerrilleras, pues también entendieron que Madrid tenía que ser un objetivo. Y con ese fin, pues algunos de los maquis que he dicho anteriormente se hicieron presentes en la ciudad. El problema de todo esto es que independientemente de sus deseos de llevar a cabo sabotajes, incluso dieron muerte a falangistas, atracos a bancos, etcétera, etcétera, es que trataron de hacerlo pues no con la prudencia debida, sino que incluso llevaban a cabo actos en horas del día. Claro, enseguida saltaron las alarmas. Y sobre todo, el mayor problema que había en esos momentos, la complicidad. La complicidad que tenía un límite. Y es que muchos de los que se comprometían con la guerrilla, pues sin embargo, después fueron traidores a ellas. Y no les importó, pues, sobre todo por salvar su propia vida, pues declarar en contra de los compañeros. Esto sucedió en Madrid. La detención de 2 miembros pues conllevaba ya prácticamente la detención de toda la agrupación, porque les daban detalles de dónde estaban, sus nombres, etcétera, etcétera. Y todas esas actividades que, como digo, fueron sumamente importantes. E incluso el régimen, cosa anormal, pues sacó notas públicas en las que informaba de que habían sido detenidos, por ejemplo, pues la agrupación de la partida que comandaba Cristino García Granda, o también la que llevaba José Vitini, es decir, que produjo una fuerte preocupación de que se alcanzara Madrid, pero todos, sin excepción, fueron abatidos y prácticamente en 1946 esa guerrilla en Madrid concluyó. Sin embargo, en Cataluña pues tuvo otro entronque distinto, que fue sobre todo la presencia anarquista. Si en Madrid era comunista, pues en el caso catalán tuvo una presencia anarquista notable. Sin embargo, arraigó poco. Y lo que se llevaron a cabo fueron acciones aisladas e incluso intermitentes, porque algunos de los anarquistas más significados pues pasaban un tiempo en Francia, después volvían, etcétera, etcétera, pero no tuvo la intensidad en el corto plazo de tiempo que, por ejemplo, se registró en Madrid. Tampoco yo tenía tanta noticia respecto al papel jugado por las mujeres en el maquis. Y usted es bastante clarificador y habla de una presencia en ocasiones y en ciertas zonas, como por ejemplo ahí en Cáceres, bastante importante. Sí, sin duda. Yo ha sido una faceta que he querido recuperar. Porque la verdad que en la historia siempre parece que hacemos la otra mitad de la historia y olvidamos que hubo mujeres y hubo presencia, ya no digo en este periodo, sino en todos. Y sin embargo, pues no entiendo muy bien la razón, pues muchos compañeros del oficio pues lo ignoran, ¿no? Y en mi caso ha sido un compromiso de recuperar el papel de la mujer, en este caso, en el primer movimiento de oposición armada al franquismo. Y sin duda, pues hubo regiones señeras en ese sentido. Curiosamente, en Cáceres, en mi provincia de nacimiento, pues hubo una serie de ellas, por ejemplo, las hermanas Joyería, María y Paula, que fueron primero enlaces, que después se convirtieron en guerrilleras, que tuvieron un compromiso, sobre todo sentimental, con algunos guerrilleros, María con Chaqueta Larga y Paula con Miguelete, con los que tuvieron niños. En el caso de Paula los pudo recuperar y María se ha muerto la pobre sin poderlo hacer. Historias de vidas cruzadas sumamente interesantes que también, por ejemplo, se pueden trasladar al otro lado de España. Es decir, hablamos de Extremadura y hablamos de la zona de Levante Aragón, ¿no? Allí hubo pues distintas guerrilleras muy significativas. Recuerdo, por ejemplo, a Esperanza Martínez Sole, a Remedios Montero Celia, que se integraron en la guerrilla de Levante Aragón, que fueron detenidas, que una vez que fueron liberadas pues pudieron pasar al exilio e incluso con posterioridad regresaron y llevaron a cabo acciones de espionaje y demás. Insisto en estos detalles porque tanto Sole como Celia pues han tenido bien a dejarnos unas memorias de su peripecia vital que yo recomiendo a todos los oyentes que se acerquen a ellas porque están llenas no solamente de sentimiento, sino también
pues de amargura por no haber podido acabar pues con un régimen totalitario, autoritario y represor. Entre 1947 y 1949 se desencadenó finalmente pues una feroz represión contra las guerrillas del maquis y bueno, pues con el objetivo claro de exterminar físicamente a sus integrantes. ¿Qué balance se hace de ese trienio del terror? Fue horrible porque prácticamente entre 1947 y 49, pues esos 2 millares de maquis, ¿no?, de muertos, entre muertos y capturados, más o menos, cito en el libro 2.200, pues en buena parte se produjeron en esos años tremendos. Sobre todo fue una orden por parte de Gobernación, del ministro de Gobernación, pero del mismo caudillo, en el sentido de que había que estimar por todo lo que era la presencia de este movimiento de oposición, que, como digo, estaba teniendo trascendencia en el exterior. Y en ese sentido, pues no tuvieron reparos, no solamente movilizar a la Guardia Civil, que era la encargada de luchar contra la guerrilla, sino también, por supuesto, al ejército. Un ejército que en la zona de Levante Aragón llegó a tirar bombas, originar incendios, etcétera, etcétera. Es decir, que fue una lucha sin cuartel en ese trienio que se marcó de sangre, no lo olvidemos, entre españoles, ¿no? Fue, en fin, una de las derivaciones, entre otras muchas, de lo que un régimen de estas características supuso para nuestro país. Pues como acabamos de ver, la historia del maquis es una historia trágica, claramente, pero siendo así, siendo una historia de perdedores, también tiene una lectura, digamos que aleccionadora, que usted, profesor Chávez, subraya en las conclusiones del libro. Si le parece, podríamos acabar con ello. Sí, yo creo que más allá de lo que pudo suponer, en primer lugar, lo que quiero destacar es que en unas condiciones tremendamente difíciles, en plena posguerra, con la hambruna golpeando a la mayoría de los españoles, con una mortandad significativa, en no pocos casos por desnutrición, con las cárceles llenas de presos y sobre todo con un régimen que no lo olvidemos, que tras la finalización de la guerra ejecutó a unos 30.000 republicanos, es decir, con la muerte tocando los talones, pues realmente hubo unos republicanos que decidieron dar lo mejor de sí mismos para luchar contra la dictadura. Yo creo que es una lectura importante, porque hicieron lo que se denominó el primer movimiento de oposición armada al franquismo, con todo el significado, sobre todo, que tuvo con posterioridad, y sobre todo, pues entender que la República, que había sido derrotada en 1939, sin embargo, seguía estando vigente en España a través de estos guerrilleros. Yo creo que fue un ejemplo que después, evidentemente, se articuló de otra manera, porque hubo una orden clara de dejar la guerrilla a partir de 1948, llevar a cabo la oposición al franquismo a través de la lucha en las fábricas, en las industrias y demás, pero que ese cambio no evitó que este precedente indudablemente influyera para que la oposición pues doblegara esfuerzos para poder tratar de vencer al franquismo, que desgraciadamente pues se prolongó hasta 1975 con la muerte del dictador en la cama. Antes de despedirnos, sí me gustaría preguntar una cosa más. ¿En algún momento consiguieron algún éxito que hiciera que la esperanza retornase, aunque fuera patente que bueno, pues que no tenían visos de conseguir su objetivo? Pues yo entiendo que sí, porque se dieron muchos golpes de manos, se llevaron a cabo secuestros, incluso pues hubo muertes de significados representantes del régimen, y eso pues hizo albergar esperanzas. Estoy hablando de 1945, 46, incluso 1947. Sin embargo, pues claro, todo se fue diluyendo, no por el deseo de la guerrilla de seguir activa y de luchar contra el franquismo, sino también los condicionantes que fueron surgiendo. Por un lado, pues la utilización de todas las fuerzas coercitivas por parte del régimen. En segundo lugar, no olvidemos que aquí se basaba todo en la complicidad y surgieron muchos detractores, sobre todo en las mismas filas, traidores que no les importó pues venderse en este sentido a los franquistas
y delatar a sus compañeros. En fin, una serie de iniciativas que, sin embargo, pues fueron surgiendo con el tiempo, pero en esa coyuntura de 1945-46 sus acciones tenían fundamento y sobre todo la esperanza de que con esta lucha en el interior y lo que se pudiera hacer el primer gobierno de la República en el exilio, comandado por José Giral entre 1945 y 1947, pues tanto lo que se pudiera hacer en el exterior como en el interior podía coadyuvar a acabar con la dictadura. Un libro que yo creo que ya es de referencia para cualquiera que le interese este tema, muy bien escrito, muy ameno de leer y lleno de datos y que nos acerca a las vidas cotidianas y al fenómeno en sí mismo de lo que supuso la primera resistencia al franquismo, como nos acaba de explicar el profesor Julián Chávez Palacios, autor de esta Historia del Maquis, el largo camino hacia la libertad en España, que ha publicado muy recientemente la editorial Ático de los Libros. Y agradecemos mucho a Julián Chávez que nos haya acompañado durante este rato para acercarnos a algunas pinceladas, las líneas clave de esta obra. Gracias y hasta otra ocasión, Julián. Un saludo. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad, y un honor que os preocupéis por lo que es la historia. Y la historia, en este caso, no la historia reciente, sino la historia de un pasado trágico, pero con muchos fundamentos. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Agur.